Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Es importante entender la relación del Espíritu Santo en la gran tribulación, en este periodo, y cuál será su obra. Pero es importante determinar la interpretación de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, para poder entender cuál será la relación del Espíritu Santo y la obra que Él va a hacer en ese periodo. De acuerdo a lo que habla la segunda carta de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalonicenses estaban viviendo ya un tiempo de persecución, y ellos creían, porque se había propagado erróneamente, que ya estaban viviendo ellos en el día del Señor. Y para corregir esta mala interpretación, Pablo declara que ellos no podían estar en el día del Señor, y dice por qué: ya que ese día no podía llegar hasta que el hombre de pecado se manifestará. Y por eso su manifestación tiene que ver con alguien que tiene que ser quitado de escena en el mundo para que Él se manifieste. Entonces dice en 2 de Tesalonicenses 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por lo tanto, vemos ahí que no podían ellos estar viviendo en lo que se había propagado, que ya estaban los tesalonicenses viviendo el día del Señor. Solo después de la remoción del que impide podría manifestarse el hombre de pecado y comenzar el día del Señor. ¿Quién es el que impide? Es lo que tenemos que entender de acuerdo a la palabra de Dios. Que el que impide tiene que ser un miembro de la deidad, porque tiene que ser más poderoso que el hombre de pecado, más poderoso que Satanás, quien le da la energía a este hombre de pecado, para poder impedir el mal durante todo el curso de esta era en la que estamos viviendo. El que impide tiene que ser eterno, porque el teatro, por así decirlo, del pecado es el mundo entero. Por lo tanto, es imperativo que el que impide sea uno que no esté limitado por el tiempo ni por el espacio. Entonces, lo que 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 3 al 10, indica que el que impide es quitado de la escena antes que el hombre de pecado se manifieste. Y nosotros tenemos que entender que la era de la iglesia comenzó con un advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y cerrará con un reverso del día de Pentecostés, o sea, la remoción del Espíritu Santo. Esto significa que Él no será operante, sino que ya no estará como residente, porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió. Ahora será la acción reversiva, va a ascender, pero se va de este mundo como residente, llevando a la novia de Cristo, porque bíblicamente Él vino a seguir el ministerio de Cristo aquí en la tierra por medio de la iglesia. Y entonces hoy está en el mundo el Espíritu Santo como residente. No como en el Antiguo Testamento, que solamente venía sobre los profetas, los reyes, y bueno, influía y operaba en el pueblo. Hoy en cambio lo vemos como residente. ¿Y eso qué significa? Que Él opera en el hombre y a través del hombre.
Por eso que el Espíritu Santo de Dios viene a la vida del creyente para estar presente. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, cuando llega a la vida del creyente, lo bautiza y lo hace miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 12, del 12 al 13. Y Él lo pone donde Él quiere, para que forme parte del cuerpo de Cristo. Él viene a ser morada, como dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. Él pone un sello de propiedad, como dice Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Él es la plenitud, como dice Efesios 5:18. Por lo tanto, es importante entender el ministerio del Espíritu Santo hoy en día, cómo opera en el creyente y cómo está en el creyente como residente. Y entonces muchos dicen que si se va el Espíritu Santo, no podría haber salvación en la gran tribulación. Y ignorando así, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque Él se va de este mundo como residente, pero no que deja de influir como en el Antiguo Testamento. Él es miembro de la deidad y está presente. Y también ignorando que la Biblia dice que en ese periodo Dios va a levantar un equipo de predicadores de 144,000 judíos. Aleluya. Habrán 2 testigos. Mis santos en Cristo, hay una promesa de salvación nacional y de perdón para el pueblo de Israel, y que es una expectativa futura, porque esa nación ha rechazado a su Mesías y tendrá que reconocerlo como su libertador, como su salvador, al final de este periodo llamado la gran tribulación. Por lo tanto, hay una profecía por cumplirse, una herencia que ellos tienen que recibir, como la palabra de Dios lo declara en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque en Romanos 11, en el Nuevo Testamento, Pablo lo dice claramente. Por lo tanto, no podemos ignorar el trato que Dios revela en su palabra con su nación, con el pueblo de Israel. Y por lo tanto, la salvación ofrecida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios la llevará a término en los judíos. Y nosotros tenemos que ser entendidos que Dios está revelando un programa con ellos, pero también está revelando un programa con la iglesia. Por eso cuando en Mateo 12 ya blasfemaron de Él, Él dijo, me voy a otras ovejas. Y desde el capítulo 13 de Mateo comenzó a hablar sobre algo que no estaba revelado. Y cuando llega al capítulo 16, por primera vez aparece la palabra iglesia. En el versículo 18. Iglesia. Sí. Sobre esa declaración que había dicho Pedro. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y mis santos en Cristo, así que nosotros tenemos que ser entendidos. Y entender las profecías que se dice de la nación de Israel. Por eso Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta profecía y esta promesa se refiere a ese día, el día de la venganza de Dios, el día de la gran tribulación. Un versículo más, Zacarías 13. Bueno, usted lo va a leer en su casa, versículo 1, después el versículo 8 y 9. Pero resumiéndolo, dice que Dios los va a meter en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Bueno,
Estas profecías tienen que cumplirse y está hablando de una salvación que tiene que experimentar una nación, hablando literalmente de una descendencia, Israel. Y esta nación tiene que entrar en un trato con Dios nuevamente. Dios va a tratar con ellos en el período de la gran tribulación. Y quiero terminar leyendo este versículo en Romanos 11:25. Primero quiero leer el versículo 1. Cuando Pablo escribe y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde y dice: en ninguna manera. Y cuando llega el versículo 25 de Romanos 11, habla sobre la restauración de Israel. Y dice así, mire: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, y lo llama misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Y ahora dice, ¿por qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cita Isaías 59:20 y Jeremías 31, 33, 34, donde habla sobre una salvación futura que tiene que cumplirse en su nación. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mis santos en Cristo, la palabra de Dios es clara. Estas profecías tienen que cumplirse. Y nosotros como iglesia, no, como dice aquí Pablo, para que no ignoremos. ¿Y qué dice? Y no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos como iglesia. Mientras que para nosotros, hermanos, hay promesas diferentes, celestiales. Y la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros, a la iglesia le habla Pablo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos, o sea que estemos en vida, o que durmamos, que estemos en el cementerio, habíamos conocido ya la muerte física, vivamos juntamente con Él. Quiere decir que el Señor unirá a los que estemos velando y durmiendo para no pasar este tiempo llamado de la ira. O sea, estemos ya unidos, juntos. La Biblia dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Aleluya. Y la promesa en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire cómo la promesa es para la iglesia, la verdadera iglesia, la de la Filadelfia. No como la iglesia profesante de la Odisea, sino la verdadera, la Filadelfia. Para ella es la promesa. Y le dice claramente: yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice en la hora, sino de la hora. O sea que no pasa el tiempo de ira, de la gran tribulación. Mis santos en Cristo, la promesa es para nosotros. Dice el versículo 2 de 1 de Tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Apenas inicia ese día, hermano, para nosotros no nos debe de sorprender, porque la promesa cuando llega el versículo 9 y 10, sea que velemos o que durmamos, dice claramente, viviremos juntamente con Él. Y entonces empieza el día del Señor, de la ira, de la gran tribulación. Mis santos en Cristo, el tiempo para la iglesia
está llegando a su fin. Y que Dios nos ayude a estar velando debidamente para que aquel día no nos sorprenda come il ladrone. Ci auguriamo che il messaggio che hai ascoltato sia stato di grande benedizione per te. Condividilo e semina anche tu la parola di Dio nei cuori. Dio ti benedica.